Okay, hermanos, vamos a comenzar. So, we'll begin, brothers. I'm glad that you're here for the evangelism class. Les voy a leer que están aquí para la clase del evangelismo. Hay que recordarnos que el Señor dio una comisión. De nuevo, yo sé que lo hemos dicho y ya sabemos de eso. So, I'm sure that you guys know that the Lord left a commission for us. And I'm sure you know, but it's always good to remind ourselves about it. Es siempre bueno recordarnos de las palabras del Señor. El último mandamiento que nos dejó a nosotros, the last commandment that the Lord left us in Matthew chapter 28, verses 18 through 20. En Mateo 28, 18 al 20, dijo el Señor: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. And the Lord said in Matthew 28, 18 through 20, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe everything I have commanded you, and remember, I am with you always to the end of the age. Let's pray. Vamos a ver. Father, we thank you for the opportunity to study about evangelism, about reaching the lost, about who you are, Lord, and who we are, that we may truly understand what turning to you means. Señor, le agradezco por la oportunidad de estudiar el evangelismo, estudiar quién es usted y quién somos nosotros, para que comprendamos realmente, Señor, qué es lo que significa de regresarse al Señor. Help us now, Lord, as we read these passages, as we meditate upon the Lord Jesus Christ and the gospel, to focus upon glorifying you and honoring you, Lord. What brings you more glory? Ayúdenos ahora, Señor, a enfocarnos en traerle gloria a usted, en darle más gloria a usted en todos estos estudios, Padre. Ilumine nuestras mentes por medio del Espíritu Santo y ayúdenos, Señor, a escuchar lo que su Espíritu tiene que decirnos este día. So help us now, Lord, illuminate our minds through the Holy Spirit, and may we have ears to hear what your Holy Spirit has to say to us. In Jesus' name. En nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, estamos en la lección número 4, around lesson number 4. Si tienen sus libros, lo pueden abrir ahí. Es la página número 25. Y solo para recordarles, si todavía tienen estos las tarjetas estas, las tarjetas son para ayudarnos a memorizarnos el Evangelio. Entonces la primera tarjeta habla de Dios, de que Dios es santo. Es importante establecer quién es el Señor en la conversación. It's important to establish in a conversation who is God. Because if you ask people normally who is God, they're not going to say God is holy. Si usted le pregunta a alguien quién es Dios, no le van a decir que Dios es santo. ¿Saben lo que van a decir? Normalmente, God is love. It's true. God is love. But that's not all that God is. Y la gente dice que el Señor es amor. Y es cierto, el Señor es amor. Pero no solo eso es el Señor. Noten de que nunca en las Escrituras se le dice al Señor amor, 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 misericordia, misericordia, misericordia. Se le dice santo, santo, santo. De los atributos, de todos los atributos del Señor, ese es el que más se refleja. Y cada vez que un creyente miraba al Señor, no decía, ay, pues te quiero abrazar porque sos amor. Sino que estaban aterrorizados de estar en la presencia de un Dios santo. So notice that none of the Lord's attributes are repeated 3 times. Love, 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 or mercy, mercy, mercy. It's holy, holy, holy,
And every time a believer would be in the presence of God, it's not like they just wanted to hug him because he's so lovable. They were terrified because they understood that they were in the presence of a holy God, and they finally understood, I'm such a sinner. For example, Peter. When Peter stands before Christ and he understood who Jesus was, and Jesus told him, cast your net on the right side, and he finally gets some fish, what did he say to the Lord? He said, Lord, get away from me, I'm a sinner. Recuérdense que cuando Pedro entendió quién era el Señor por la primera vez, cuando estaba pescando, él le dijo al Señor, Señor, apártese de mí porque yo soy un pecador. Él entendió que el Señor Jesús es completamente apartado de todo el mundo y entendió que él era pecador. Entonces es bueno, estas tarjetas son buenas para eso, para recordarnos de quién es Dios, también que Cristo es Salvador, que el hombre es pecador y que el pecador se tiene que arrepentir y creer. So these cards help you remember when you're talking to somebody, guide your conversation that God is holy, Christ is the Savior, man is sinful or guilty, and that sinners must repent and believe. So today that's what we're going to be focusing on the gospel and what the gospel is all about Christ. Once again, it's in page 25 if you have it with you. Otra vez es en la página número 25 si la tienen. Quería recordarles, hermano, que la clase de evangelismo eventualmente vamos a salir a platicar con nuestros vecinos. I just want to remind you that eventually we are going to go out and get to know our neighbors. But this class is not just for that. Pero esta clase no es solamente para eso. Mi deseo es de que en nuestras conversaciones, en nuestros trabajos, en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestra familia, a que podamos platicar con alguien, hasta con personas que nos dicen que son creyentes. Ok, si usted es creyente, Dios es santo, la Escritura dice que usted debería de ser santo, porque su vida no demuestra ningún poquito de santidad. ¿Me entiende? Entonces es para evangelizar a nuestra familia, a nuestros amigos, donde sea que estemos. So this class is not only geared for let's go out and evangelize. I want you guys to be confident wherever the Lord has placed you. Whether it be in school for some of you, in your homes, wherever it might be, even people who say, I'm a Christian. So then the obvious question is, okay, wait a minute, you tell me you're a Christian. God is holy, but you don't show any signs of holiness in your life. Yeah. Why is that? And it starts a conversation about the Lord. Yeah. So, just want to remind you of that. Okay. Today, we're going to be studying the gospel, the presentation of the gospel. Ahora, en esta lección es la presentación del evangelio. Entonces, el primer punto es Cristo. The first point then is Christ, and that Jesus came to earth as both God and sinless man. El primer punto es que Jesús vino a la tierra como Dios y hombre sin pecado. Por ejemplo, dice en Colosenses 2:9, ¿tiene la Biblia, hermano Emilio? ¿Nos podía leer en español Colosenses 2, capítulo 9? So Colossians 2:9, if you have your Bibles or your iPads or your phones or whatever, open up to Colossians 2, verse 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. In English, for in him all the fullness of deity dwells in him in bodily form. Entonces esa escritura nos está hablando de la deidad y de la humanidad de Jesús. ¿Por qué de las dos? Porque Dios no tiene cuerpo. Pero aquí está diciendo de que en él está toda la deidad, que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. In him, the entire fullness of God's nature dwells bodily. So in Christ, when Christ was with us, and even right now, when Christ is in heaven, Christ is still a human being. Cristo todavía es un ser humano, pero todavía también es Dios. Now here's something in evangelism that I've learned. Esto es algo que en el evangelismo he aprendido platicando con los no creyentes. If you say to people, Jesus is 100% God and 100% man,
I wouldn't advise you to do that. No les recomiendo de que digan de que el Señor es 100% hombre y 100% humano, porque a veces esto es lo que dice el no creyente. So you're saying that Jesus is 200%. So that, because 100% plus 100%, and then you go around in this conversation about 100% when that's not even the point. Entonces ellos quieren hablar de un punto de que usted tal vez no está tratando de comunicar, ellos quieren hablar del 100%. No, es mejor decir que Cristo es completamente hombre y también que es completamente Dios. It's better to say that Jesus is completely or fully man and fully God. Because now we're talking about all the attributes of a human being, Christ has. All the attributes of God, Christ has. Entonces, lo que queremos tratar de comunicar es que todos los atributos de un hombre los tiene Cristo y todos los atributos de Dios los tiene Cristo también. Por ejemplo, díganme ustedes, ¿qué es lo que compone a un ser humano? Tell me, you guys, what composes a human being? And here's what I'm looking for. For example, if I don't have an arm, does that mean I'm not a human being? If I'm missing an arm, so that no longer makes me a human? Si yo no tengo un brazo, ¿quiere decir que ya no soy humano? Ok, entonces, ¿qué es lo esencial para ser humano? What is essential to be a human being? A body. A body, right? You need to have a body. Can't be bodiless. What else? Un cuerpo, necesitamos tener un cuerpo. Un alma. A soul. You need a soul. We're not dogs. No somos perros. El perro no puede contemplar el cielo y decir, qué bonito lo que hizo el Señor. A dog can't contemplate creation and say, look at the wonders that the Lord has made. So, Christ had all these in him. For example, Christ was tired. Recuerden que el Señor se cansaba. Christ cried. He cried at the tomb of Lazarus. Él lloró en la tumba de Lázaro. Cristo se durmió cuando estaba la tempestad. El Señor se murió. La prueba más clara de que Él era ser humano. The proof that He was a fully functional human being was that He died and He suffered. It wasn't like Superman, that you shoot Superman and nothing happens. No. He really bled and He really died. We sing about His blood. Nothing but the blood of Jesus. Hasta cantamos de la sangre del Señor. Que nada salva, solo la sangre de Jesús. Porque hay otras escrituras que hablan de la deidad. Estamos hablando primero de la humanidad, pero también, y vamos a intercambiar. We're going to interchange about His humanity and His deity. En Juan 10:30 dice, yo y el Padre somos uno. John 10 verse 30, I and the Father are one. Now let me ask you guys, in what sense is Jesus and the Father one? Is Jesus the Father? ¿En qué sentido es el Señor uno con el Padre? ¿Es Jesús el Padre? What does He mean when He say that? ¿Qué es lo que nos quiere dar a entender el Señor cuando Él dice, one God. En unidad. ¿Okay? Unidad. En unidad, exacto. Entonces, Jesús no está comunicando de que Él es el Padre o que el Padre es el Hijo. Lo que está comunicando de que en la deidad de Dios hay tres personas. Por ejemplo, en mi alma solo la ocupa una persona, pero Dios no es como nosotros. Él es diferente, Él es único. God is different, God is unique, so in God's being, it's being occupied by three persons. En el ser de Dios es ocupado por tres personas. Eso es lo que las Escrituras nos enseñan. A Cristo se le dice Dios, al Padre se le dice Dios y al Espíritu Santo se le dice Dios. Y confesamos de que estas tres personas es un Dios. No creemos en tres dioses, en tres señores, creemos en un Dios revelado en tres personas. Es difícil y no les recomiendo tratar de explicarle a un no creyente en términos humanos. Por ejemplo, Dios es como el agua. To say to a non-believer, God is like water. He's like ice, He's like the water itself and the vapor.
que el Señor es como el hielo, como el agua y como el vapor del agua. Porque empiezan unas conversaciones innecesarias en eso. Es mejor nada más explicarle al no creyente lo que nos dicen las Escrituras. Que si Jesús no es Dios, ¿cómo es que sanaba a la gente en su propio nombre? So you ask the non-believer, so tell me, okay, if Jesus is not God, how would he heal people by his own power? How did he rise from the dead? How did he know the future? These things. So go to Scripture to have a conversation with an unbeliever rather than to give examples, because then you might get stuck in a conversation that you didn't even want to have. Entonces es mejor enseñarle al no creyente lo que dice la Escritura en vez de tratar de tener argumentos que tal vez ustedes no querían comunicar. Okay? Otra escritura también, Juan 1:1 y versículo 14, que el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. So John 1, verse 1 and verse 14 talks about the word being in the beginning, and then it says that the word became flesh. Y después nos dice de que el verbo se hizo carne. También otra escritura que habla de la deidad de Cristo es Filipenses 2, del 6 al 11. Y esa sí, hermano, necesito su ayuda que la lea. Philippians 2, verses 6 and 11. And this is a passage that I recommend that you guys memorize. Este es un pasaje que les recomiendo que se lo memoricen o que estén bien familiarizados con este pasaje. So, in this chapter, in this passage, it speaks about the Lord's deity. Habla de la deidad del Señor y también de la humanidad. ¿La puede leer, hermano? El versículo de Filipenses 2, del 6 al 11. Hermano, El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Who, existing in the form of God, did not consider equality with God something to be used for his own advantage. Instead, he emptied himself by assuming the form of a slave, taking on the likeness of men, and when he had come as a man in his external form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even to death on a cross. For this reason God also highly exalted him and gave him the name that is above every name, so that at the name of Jesus every knee should bow, of those who are in heaven and on earth and under the earth, and every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. El versículo que quiero que noten, the verses that I want you guys to focus on is verses 6 and 7. Miren el versículo 6 al 7. Dice que el cual, siendo en forma de Dios, o sea, Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En otras palabras, no vino Jesús en toda su plenitud diciéndole a todo el mundo, yo soy Dios, miren lo que yo soy. No. Entonces, ¿qué fue lo que hizo él? So, it says right here, who existing in the form of God, Jesus, existing in the form of God, did not consider equality with God as something to be used for his own advantage. That's not why he came. He wasn't here with that attitude. What kind of attitude did he have? Instead, he emptied himself. How did he empty himself? Now, when people read that passage, especially non-believers, they say, you see, he's not God because he emptied himself of his godhood. We keep reading, unbeliever. He emptied himself by assuming the form of a slave. So he emptied himself by addition, by adding something to himself. Entonces, en versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y el no creyente dice, se fija, él se despojó a sí mismo, quiere decir que se despojó de su deidad, ya no es Dios. Pero el no creyente tiene que seguir leyendo.
porque nos explica cómo Él se despojó y de qué se despojó. Dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, se despojó haciéndose hombre, algo menos que Dios. Entonces, cuando Cristo estaba aquí en la tierra, por ejemplo, Él no vino en toda su plenitud, porque si Él hubiera venido en toda su plenitud, nos hubiera matado. If Christ would have came in all His fullness and revealed Himself the way that He truly is, we would have died. And He needed to have a body so that God can punish sin. Y era necesario que tuviera un cuerpo para que Dios pudiera castigar al pecado en el cuerpo de este hombre. Y era necesario de que Él fuera Dios, porque nadie puede aguantar la ira de Dios, solo Dios mismo. And it was necessary that He was God, because nobody can stand the wrath of God except God Himself. That's why He needed to be both God and man. Okay. Now, His humanity. In Hebrews 4:15 it says that He's a high priest. En Hebreos 4 versículo 15, hablando de su humanidad, dice que tenemos un sacerdote y que este sacerdote fue tentado en todas cosas como nosotros, pero sin pecado. It says that He was tempted in every point as we are, yet without sin. So, Christ had to be both God and man. And we can't deny either one of them. Because if you deny either one of Jesus Christ, that's heresy. Porque si negamos cualquiera de las dos, eso es herejía. Herejía. Es herejía negar la deidad o la humanidad del Señor. Porque si usted niega que Jesús es Dios, entonces no lo puede salvar, porque un hombre muriéndose en una cruz no lo puede salvar. If you deny that Jesus is God, then you're denying your salvation, because a simple man can't save you. Pero si niega que Él es hombre, pues entonces está negando el perdón de sus pecados, porque Él tuvo que sufrir como hombre de esa manera. And if you deny His manhood, then now you're denying the fact that you have been forgiven, because God needed to punish somebody for your sins. So the next point is that Jesus died on the cross to pay sin's penalty and to restore us to relationship with God. El próximo punto es que Jesús se murió en la cruz para pagar la deuda y restaurarnos a una relación buena con Dios. This is the heart of the gospel. Este es el corazón del evangelio. If there's nothing else that you can communicate to the unbeliever, si no puede comunicar nada más al no creyente, esto lo tiene que comunicar. ¿El qué? Restauración, reconciliación. What are we communicating to the unbeliever? He needs to be restored. He needs reconciliation. What is reconciliation? What does that word mean, guys? ¿Qué significa reconciliación? Cuando decimos esa palabra, ¿qué es lo que estamos comunicando? Que traer paz donde no la había. Amén. Si hay reconciliación, estamos diciendo al no creyente de que él no es amigo con Dios, ¿verdad? Y que él necesita esa amistad de Dios. Entonces, hay algunos versos que nos ayudan. Hermano Oliva, puede abrir su Biblia a Romanos 5:8. Hermana Marcia, puede abrir a 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. ¿Quién más tiene Biblias? Hermana Lourdes, la puede abrir usted a 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. Comenzando. Okay, very, you have yours open too. ¿Corintios qué? Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21, pero vamos a comenzar con Oliva, and I'll give you one right now, Sister Kibet. ¿Cuál es la suya, hermana? Romanos 5:8, hermana Oliva, ¿lo puede leer? Can you read Romans chapter 5 verse 8? Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es un verso bien pequeño. That's a verse really small. But if you can memorize that, si se puede memorizar ese versículo o ese concepto, es para que tengan una conversación hasta de 1 hora.
hablando de que Cristo se muere por el pecador. O sea, noten de que el pasaje no dice, y Cristo se murió cuando nosotros nos hicimos buenos, o cuando nos compusimos nuestras vidas. Nada de eso. Cuando éramos pecadores, el Señor viene a rescatarnos. The scripture tells us that Christ came, not when we became good, but that while we were still sinners, He comes and He rescues us. That's the message. Ese es el mensaje. Juan 3:16, ¿quién lo tiene? John 3:16, who's got that? Ah, ya. Es otra versión. Ya, no importa. John 3:16, Juan 3:16. Juan 3:16. La segunda de Pedro es la mía. Oh, okay. ¿Quién tiene Juan 3:16? Oh, you probably were. Kibeli, go ahead. I can just Go ahead. say it out. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Porque de tal manera amó Dios al mundo, de que mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no perezca, y tenga vida eterna. Okay. Noten el amor de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a Miguel el arcángel, mandó al profeta Ezequiel, mandó a su hijo, a lo mejor que tenía. Eso significa amor. Hasta eso le podemos comunicar al no creyente, de la manera que ellos tratan a su familia. Dios da lo mejor de él. Dios no da lo peor, da lo mejor. Noten de que cuando alguien regala algo, normalmente regalan algo que no quieren. Notice that when people give something, they give something that they don't want or that they don't need. Right? But God doesn't. He gives the best. He gives His Son. That demonstrates love. Él da lo mejor. Eso demuestra amor. Segunda de Pedro 3, versículo 9. Segunda de Pedro 3, versículo 9. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. And it says in 2 Peter 3, verse 9. Sí. The Lord does not delay His promise, as some understand delay, but is patient with you, not wanting any to perish, but all to come to repentance. Okay, noten ese pasaje también. ¿De quién está hablando el Señor en ese pasaje? Who is the Lord talking about in that passage? ¿Ah? ¿De su hijo? De nosotros los pecadores. ¿De qué es paciente? Miremos el pasaje. Miren, hermanos. ¿A quién le escribió Pedro? Who did Peter write to? ¿A todo el mundo? A la iglesia. Ok. Miren, léalo usted, hermano, otra vez. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. Ok, ahí para. Ustedes. Y la pregunta es, ¿quién es el ustedes? La iglesia. Now let me read it. The Lord does not delay His promise, as some understand delay, but is patient with you. So the question is, who is the you? The you is us, no the creyentes. church. Los Exacto. creyentes. Los creyentes de todos los siglos. Dios no quiere, el pasaje nos está diciendo, de que nadie perezca, sino que todos los que van a creer se arrepientan. Porque el pasaje nos está enseñando, la gente, dice Pedro, de que en los tiempos finales la gente se va a burlar de nosotros y nos va a decir, pues cómo que las promesas de Dios, cómo es que va a regresar Jesús y no ha regresado. Ustedes han dicho eso desde hace tiempo y no regresa Jesús. Pedro dice, el Señor no retarda su promesa según algunos, ustedes, hablando a los no creyentes, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros los que creemos, dice, no queriendo que ninguno de nosotros perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, Dios sabe quién son los suyos. El Señor sabe quién no son los suyos. Y ya cuando todo mundo, quien Dios tiene para sí mismo, quien Dios ha escogido, va a regresar el Señor Jesús.
Eso es lo que el pasaje nos está enseñando cuando lo miran en contexto. So this passage is teaching us this, that when our conversations with unbelievers, Peter is warning us that in the end times, which is now, people are going to be mocking us, making fun of us because we say that Jesus is going to return. And the non-believer is going to tell us, but you've been saying this for a whole bunch of years and he doesn't return. So, Peter says the Lord does not delay his promise as some, like you non-believers, as some understand delay, but is patient with you, speaking to the church, not wanting any to perish, but all to come to repentance. So God wants all to come to repentance. And here's the important part. Because you don't know who's going to believe, you have to tell everybody to repent. Y eso es lo más importante, porque usted no sabe quiénes son los que van a creer, usted le tiene que decir a todo el mundo que se arrepienta. Porque yo no sé quién se va a arrepentir. Entonces la urgencia en mi corazón es comunicarle a todo el mundo, porque solo el Señor sabe quién es el que va a creer. Yo no. No es mi decisión de decir, bueno, a este le voy a declarar el evangelio, pero a esta persona no le voy a hablar de Jesús. It's not my job to say, I'm going to speak to this guy about Jesus, but not to this person. You might even say this, I'll talk to my friends about Jesus, but not to that guy. I really don't like that guy. Tal vez piensan así, pues le voy a hablar a mis amigos acerca de Jesús, pero a esta persona, pues de todos modos nunca va a creer. No es su decisión de decir quién va a creer o no va a creer. Es su gozo de compartir en esto que Dios tiene, en la salvación de los hombres. It's not your job to decide who's going to believe and who's going to believe. It should be your joy to share in this, to participate with God, to see who will believe in the gospel and repent. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21, hermano. 2 Corinthians 5 verse 21. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Es una versión. Está bien, hermano. He made him who knew no sin to be sin on our behalf, so that we might become the righteousness of God in him. Now, this is a beautiful passage, and for the next 2 times that I preach on the Sunday mornings, I'm going to be preaching on this passage and the passage right before it. Este es un pasaje muy lindo, y los próximos domingos que yo me toque predicar va a ser en 2 meses. Voy a estar hablando de este pasaje y el versículo anterior de ese. Noten el pasaje que habla de que Dios hizo a Cristo algo. Dice, lee el pasaje otra vez, hermano. Notice what it says. Dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Me gusta esa versión. ¿Qué es? ¿Cuál es? No, es la versión NBI, nueva versión internacional. Ok, esa palabra es muy importante. Que Dios lo trató. Trató a Jesús como que si Jesús fuera pecador. Es importante la palabra esa de esa versión, trató, porque no queremos comunicarle a alguien de que Jesús era pecador. No es lo que dice el pasaje. Al que no tenía pecado, Dios lo trató como que si él fuera pecador. Entonces Dios trata a Jesús como si fuera pecador. La pregunta obvia es, ¿por qué lo trató como que si fuera pecador? So, the passage in the Spanish version is saying that God treated Jesus as if he was a sinner. The passage doesn't say that he is a sinner. It says that he made the one who did not know sin. He made him. He treated him as if he was a sinner. So the obvious question is, why did he do that? Okay, cuando estamos comunicando a alguien por qué Dios le hizo eso a su hijo, para que el pecador sea tratado como que si él es el hijo de Dios. For what? So that the sinner himself can be treated as if he was the Son of God. So there's an exchange. Hay un intercambio entre nosotros y el Señor Jesús. Nosotros le damos a Él nuestros pecados y Él nos da a nosotros su justicia.
todas sus buenas obras que Él hizo aquí en la tierra, ahora nos pertenecen a nosotros. Pues usted no se bautizó perfectamente. Usted estaba pensando en otras cosas en su bautismo. Es posible que un creyente se bautizó con una conciencia mala. ¿Saben qué? Jesús se bautizó, no para sí mismo, para cumplir toda justicia, le dijo a Juan. O sea, para nosotros, para que la justicia de Cristo sea contada para nosotros. So, when you got baptized, you were probably thinking of things you ought not to be thinking of, with a dirty conscience, and you might have that on your conscience when you're on your deathbed. Guess what? Jesus baptized himself for you, because he didn't have any sin. So, when you're thinking about that, know that Christ, whatever Christ did on earth, he did it for us, in our place. Él obedeció para nosotros. La obediencia de Cristo nos salva también, no solo la muerte del Señor, sino que necesitamos la justicia del Señor también. It's not only the death of Christ that saves us, it's also his life. We need a perfect righteousness before God. Eso es lo que necesitamos, una justicia perfecta ante los ojos de Dios. Entonces, un intercambio, eso es lo que queremos comunicar. An exchange, that's what we want to communicate. Okay, and as Brother Jesús pointed out, y como el hermano Jesús apuntó, no dejamos la conversación ahí. We don't leave the conversation there. What happened after he died? ¿Qué pasó después de que el Señor se murió? He resurrected. Resurrected. Okay. Kiveli, can you look at 1 Corinthians 15 verses 3 through 4? And you know what? We'll just do that verse only. Solo vamos a hacer este versículo. Y hermano, lo puede leer usted en español y Kiveli, you have an English version, right? 1 Corinthians 15, 3 through 4. For what I received I passed on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to the Scriptures, that he was buried and he raised on the third day according to the Scriptures. Okay. ¿Lo puede leer usted, hermano? Versículo 3 al 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Okay. Notice that verse. Noten estos versículos, hermanos. Que Pablo dice que esto es primeramente, de primeramente importancia. Hasta en el versículo 1 dice, de este mismo capítulo dice: les declaro, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual mismo, si lo retienen, la palabra que les he predicado, son salvos, si no creyeron en vano, porque primeramente, dice él, les he enseñado lo que asimismo recibí. So notice that Paul says that this is of first importance as a Christian. You ought to know this thing. This thing ought to be so familiar to you that nobody needs to remind you, because this ought to be a conversation that you can have with anybody. If you don't know much about Christianity, you know this. Si no sabe mucho del cristianismo, aunque sea esto básico, deberíamos saber todos, hermanos. ¿Qué es? Paul says here, for I passed on to you as of most important what I also received. Okay, Paul, what did you receive? That Christ died for our sins according to the Scriptures, not according to my thoughts, not according to my dreams, not according to what I received in some vision. He says, according to the Scriptures, that he was buried and that he was raised on the third day according to the Scriptures. So how did Paul confirm that he wasn't crazy? Because Paul did receive a vision, and most brothers today say that. Most brothers say, oh, Jesus spoke to me. I received this vision. Yet, how many brothers say, you know what? Let me check that vision with Scripture. Let me see if what I received lines up with what is written here. Paul, 14 years after he received the vision, he went and spoke to the apostles in Galatians chapter 1 and chapter 2, when you guys have some time, and he went to check with the apostles to see if his gospel was the same gospel that they were preaching. Entonces, hermanos, en esta escritura nos enseña de que Pablo está anclado a las escrituras. Noten de que primeramente dice, los he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué? ¿Qué recibiste, Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, no conforme a mis sueños, no conforme a mis visiones,
no conforme a lo que yo escuché, sino conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces Pablo recibió una visión, pero ¿cómo confirmó Pablo esa visión? Él fue a platicar con los apóstoles en Gálatas capítulo 1 y capítulo 2 para confirmar, asegurarse de que el evangelio de que él estaba predicando era el mismo evangelio de que ellos habían recibido. Entonces no hay que confiar en una visión, en algún sueño. Toda supuestamente visión, todo supuesto sueño se tiene que confirmar con las Escrituras. And where is it said clearest that Christ rose from the dead and that he died? That the Messiah, that this would happen to the Messiah. ¿Y a dónde está más claro de que el Mesías iba a morir y resucitar? Again, we have some time. Otra vez, cuando tengan tiempo. Salmo 22, Salmo 16. So again, where is it clear that the Messiah would rise and die and rise from the dead? Psalm 16, Psalm 22, and Isaiah 53. Clearest passage ever. Y Isaías 53. I have mentioned it before, let me mention it again. They don't even read Isaiah 53 in the synagogues. It is prohibited. No leen Isaías capítulo 53 en las sinagogas. Es prohibido. Just look it up. Look up Isaiah 53, the forbidden passage, and you'll see what I'm talking about. Videos and all kinds of stuff will come up about rabbis explaining away why they will not read this passage. Van a ver, si buscan eso en la internet, el pasaje prohibido, Isaías 53, se van a fijar de que los rabís tratan de explicar, tratan de dar razones no adecuadas el por qué no leen Isaías 53. No leen Isaías 53 porque es el pasaje más claro de que el Mesías tenía que morir por los pecados de otro, resucitar después de eso y que él iba a estar intercediendo por las personas por las cuales que él se murió. So in that passage you'll see that the Messiah dies and that he raises from the dead and that after death he's praying for those he came to save. So it's clear, and that's why they don't read it. Now, so we presented the gospel to people. Here's the important part that you must not forget. So en una conversación a alguien ya le dijo de que Jesús es Dios y hombre, le dijo al no creyente de que Cristo se murió por los pecados de nosotros y que está de acuerdo a las Escrituras y que resucitó el Señor. So you just told the non-believer all these things, right? So now what? Do you leave them like that with information? Good luck? No. You tell them you must repent and believe. No le tiene que decir al no creyente, usted tiene que arrepentirse y creer en este evangelio. No es santa información o santas sugerencias de que le estamos dando a la gente. Es un mandamiento del Señor que les queremos dar. It's not a holy suggestion. It's not a holy saying that we're giving people. It's a holy commandment from God for them to believe in God and repent and turn to Him. Look, when I began to preach, one of the most important questions I started to ask myself is, how does Jesus preach? How does the apostles preach? How do the prophets preach? Una de las preguntas primarias de que me hice yo al principio, cuando comencé a predicar, es cómo predicaba Jesús, cómo predicaban los apóstoles, cómo predicaban los profetas. Si yo empiezo a predicar de una manera que no predicaban los apóstoles, Jesús o los profetas, aunque no lo diga con mi boca, lo que estoy diciendo es que yo tengo una mejor idea que ellos. If I start preaching in another way that they didn't preach, then I'm saying essentially that I have a better idea than the prophets, the apostles, and the Lord Jesus Christ. How did they preach? They would preach, repent because the kingdom of God is near. Ellos predicaban, arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. O Pedro, en Hechos capítulo 2, cuando él es el primer sermón de la iglesia, después de que él habla de la resurrección, de la muerte del Señor, y le está diciendo a ellos, los está acusando de lo que ellos hicieron.
notice that Peter is accusing them of what they did, and he says, you did it. You put the Messiah to death. Él les dice, ustedes hicieron esto, ustedes pusieron al Mesías a muerte. Y después de todo eso, ¿qué dice Pedro? Cierren los ojos y oren conmigo. Well, Peter says, close your eyes, everybody, and then everybody pray with me. That's not what he said. They started asking him about what they needed to do to be saved. Ellos empezaron a preguntarle a Pedro qué es lo que tenían que hacer. Dice la Escritura, al oír esto, al oír el Evangelio de que Cristo se había muerto por ellos y que había resucitado, que está vivo y está sentado a la diestra de Dios, after Peter preaches that Christ died for their sins and that he rose from the dead and is sitting at the right hand of God, this is what they said. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Estamos arruinados, hemos matado al Rey de Gloria. They're ruined. They're saying, when they heard this, they were pierced to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, brothers, what must we do? What must we do? That's the question. Okay. Repent, Peter said to them, and be baptized, each of you, in the name of Jesus the Messiah, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Escuchen cómo predica el apóstol. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Eso es lo que queremos comunicar a las personas. Tienen que creer este mensaje. Usted necesita al Señor. Usted es enemigo del Señor. You want to communicate that to people. You're an enemy of God. You need reconciliation. You're going to be ruined. You're going to go to hell forever and ever. Le queremos comunicar a la gente, usted va a ir al infierno para siempre. Reconcíliese con Dios. But I'm a Christian. But you live like the devil. Y la gente nos dice, pero yo soy cristiano, pero usted vive como el diablo. ¿Cómo es posible de que Dios lo salvó a usted? There's a preacher that brings up a great point. Listen, let's say that I was to come here today late for this meeting that we have. Vamos a suponer de que yo vine tarde a esta clase. Y me pregunta el hermano Sam, hey, Jorge, ¿qué te pasó? ¿Por qué no me llamaste? Algo. Me hubiera mandado un texto. And let's say that Pastor Sam asked me, hey, what happened, brother? How come you didn't call me or something? And I say, brother, you won't believe it. I was changing a tire and a truck hit me. It hit me hard at 60 miles an hour. Y yo le digo al hermano, mire, yo estaba cambiando una llanta, se me ponchó la llanta y una troca me pegó a 60 millas por hora. Va a quedar viendo, ¿te pegó? ¿Y no tenés ni un rasgo? How is it that a truck hit you when you're not even changed? You're not mangled. Nothing is broken. ¿No te ha pasado nada? ¿Y te pegó una troca? So you're telling me that a car hit you and nothing happened. It's the same thing. You're telling me that you're a Christian. You met the living God and you're still like the devil? How is that possible? ¿Cómo es posible de que usted me está diciendo que conoce al Dios Santo y está igual al diablo? It's impossible. Behold, Paul says, those who are in Christ are a new creation. He aquí, dice Pablo, todo aquel que está en Cristo es una nueva creación. Lo viejo ya ha pasado. The old has passed. That's how we know. Don't just be convinced when somebody says, yes, I'm a Christian. For their own sake, for their soul, you speak to them. Tell me, tell me about that. Tell me about your Christian life. How do you worship God? What do you do when your private time, when you pray to Him? What do you pray about? Tell me about your reading habits. Pero hágale las preguntas a la persona que dice que es cristiana. Ok, cuénteme de su vida, por favor. Cuénteme cómo es su comunión con Dios. Cuénteme sus oraciones. ¿De qué clase de cosas ora usted con Dios? ¿Ha sido nuevo? ¿Ha nacido de nuevo? Have you been born again? Born again, brothers. Nacido otra vez, hermano. Dice el Señor. Que el que no ha nacido otra vez, the person who has not been born again, you won't see the kingdom of God. No va a ver el reino de Dios. ¿Y qué es eso? Es la obra de Dios en el corazón del hombre. And what is to be born again? It's the work of God in the soul of man.
a changed heart. Now, our desires have changed. Ahora, el Señor nos salvó y nuestros anhelos son diferentes. Anhelamos a ser como el Señor, acercarnos al Señor. We desire to be like Christ and to be like Him. Any questions before we part ways of how you may communicate this, or somebody you guys want to pray for or something? Tal vez quieren orar por alguien o alguna pregunta que tengan, hermanos, de alguno de los pasajes. I just have a question, like when we go and share the news and everything you told us right now, what if they just say like none of your business or whatever? What if somebody says none of your business? ¿Qué tal si alguien le dice, bueno, ¿y usted qué le importa mi vida? Right? Okay. First of all, don't get offended. Primero de todo, no se vayan a ofender. Hey, go sit. He's auditioning. Yeah, you're in, buddy. Yeah, he needs to repent, see? So first of all, we don't get offended. No nos ofendemos cuando alguien nos hace esa pregunta. Lo que queremos hacer, comunicarle a ellos que a Dios le importa. Well, we want to communicate to people that God cares. Because again, I know it's good intentions to say, because I care for you, because I love you. And I'm not trying to give you a cookie cutter approach. I'm trying to avoid you problems in your conversations. Lo que quiero, no quiero que imiten todo lo que yo hago, sino que he platicado con tanta gente acerca del Evangelio y les quiero evitar problemas. Y estos son los problemas que les quiero evitar. Si usted le dice a los creyentes, pues es que yo te quiero mucho y por eso quiero... Entonces, a veces lo que pasa es una conversación de que no, ¿cómo es que me querés y nunca me llamas? How is it that you love me and you never call me? Things like this. Now you're stuck talking about a conversation. Now it's not about Christ no more. It's about you. Ahora la conversación ya no se trata de Jesús, sino que se trata de usted y por qué usted no llama a esa persona. Entonces es mejor comunicar a la persona. Look, God cares. And God has sent me here to you to talk to you about your walk with Christ. Or if you even walk with Christ. So the communication must be, God cares. And I have a message from the Lord for you. We can say that with all confidence. Like, it kills me, the things that as believers we want to concern ourselves. I want to know about the rapture and the coming of Christ and all these things. Like, great! We want to know that. But even angels, do you know what angels want to know? About salvation. Angels desire to know about salvation. Or people want to know about what happened, whether there's dinosaurs or not. Things like this. And it's like, all these things are great, but what would be best is the gospel, the gospel, the gospel. El evangelio, el evangelio. Eso es lo que tenemos que estar bien familiarizados con el evangelio para que cuando vengan estas conversaciones podamos comunicar lo que deseamos. Que deseamos ver a la persona salva porque a Dios le importa. Tanto le importó a Dios que mandó a su hijo. So we turn the conversation. You think I'm prying? I agree with you. But this is so important, I need to communicate this truth to you. Think of a situation with your kids. There's something going on with your kids and they might say, well, I think you're prying into my life more. It's because what you're trying to communicate is so important, it doesn't matter. It takes precedence over what they think or what they believe. So we're trying to communicate to people that God cares. Queremos comunicar a las personas de que a Dios le importa, que a Dios quiere que comuniquemos todo esto. Okay? And if they tell us like don't come back, we don't come back? Right. Si alguien les dice que no regresen, well, yeah, we don't come back. But I would leave them with a warning. I always leave people with a warning. Okay, I will respect your wishes, but understand that when you reject a message, you reject the one who gave me this message. Because I didn't come up with this on my own. This is from Scripture, which is the Word of God. Now you're rejecting God. You have rejected the Word of God. Entonces le queremos decir a las personas que ellos han rechazado a Dios cuando nos están rechazando a nosotros, para que nosotros no nos ofendamos y la conversación no se vaya en otra dirección, que la conversación siempre se quede centrada en Dios, Dios, Dios. El problema es usted con Dios, no es conmigo, sino que usted y Dios, usted y Dios. That's what we want to communicate. The problem is between you and God. So yes, I won't come, but understand that I'm going to warn you
about judgment on the last day, and God is going to hold you accountable on how you treated this message. Dios le va a tener que usted dar cuentas a Dios cómo recibió o no recibió este mensaje que yo le traje ahora. That's what we want to do. We want people to meet with God. That's our goal, for them to meet with God. Again, and I'll close with this. We are heralds. Somos heraldos. We are basically newscasters. Alguien que dice las noticias. Y el problema que si ustedes miran CNN, van a ver un punto de vista liberal. Si miran Fox, van a ver un punto de vista republicano. If you watch Fox, you're going to watch a Republican point of view. That's not news. I'm sorry, that's not news. News is simply telling what has occurred, and that's it, not your opinion. That's what we do. We don't give our opinion. We don't get to choose what we teach or what we don't teach. The Lord said, teach everything that I have taught you. So that's what we want to communicate, the whole gospel to the person. The death, the burial, the resurrection, hell if need be, the law, that they have broken it, and that their salvation and the Savior, everybody who calls upon His name. Entonces queremos comunicar claramente el Evangelio a la persona, la muerte, la resurrección, que han quebrado la ley, el infierno si es posible, todo lo que se tiene que comunicar en el Evangelio. Porque eso es ser realmente un heraldo. No dar sus propias opiniones, sino que dar el Evangelio puramente como está en las Escrituras, sin pena. So, let's pray. Heavenly Father, I thank you for this time. I pray that you would encourage our hearts and help us to be concerned for the lost as you are, Lord. For you were so concerned that you sent your only begotten Son. Señor y Padre, le doy tantas gracias por habernos dado este tiempo en enfocarnos en el Evangelio. Denos, Señor, un corazón de que tiene compasión por el no creyente y que nuestras mentes se ocupen siempre de lo que su mente se ocupa, Señor, porque de tal manera amó usted el mundo que mandó a su Hijo unigénito. Send us away now, Lord, with your blessing, and help us to be joyful, Lord, in our salvation, and knowing that we can communicate, Lord, that same salvation to others. Entonces, Señor, denos gozo en que nosotros somos salvos y que nosotros podemos comunicar esa salvación a todo el mundo. In Jesus' name, amen. Amen.